Muchas gracias. Eh, un gusto de ya por esta invitación y por compartir este encuentro con muchos colegas. Bueno, desde ya como muchos han mencionado, es muy oportuno esta temática en la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Y en ese sentido siempre surge una pregunta, es decir, estamos hablando de movilidad segura y movilidad segura de una perspectiva de derechos humanos. Y entonces se nos plantea si la movilidad segura en sí mismo es un derecho y si es un derecho humano. Y la importancia de este tipo de respuestas radica en el marco supranacional de tratados, de obligaciones y de declaraciones que los estados son parte y con sus propios mecanismos de fiscalización y de cumplimiento, y obviamente el poder relacionar los temas de seguridad vial, los temas de movilidad, en un marco de seguridad con los derechos humanos, nos da también esa perspectiva de cumplimiento progresivo, de obligatoriedad, que los diferentes estados van contrayendo a partir de esa participación en esa comunidad internacional de normativas y de procedimientos. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué hablar de derechos humanos cuando nos referimos al tema de la movilidad segura, y también qué relación existe entre el tema de la movilidad y el tema de la salud pública y el bienestar físico y mental de las personas. Sin duda, y que el tema de movilidad corresponde al conjunto de los derechos vinculados con la realización del derecho a un nivel de vida adecuado. La mayoría de los tratados reconocen este derecho al nivel de vida adecuado o a nivel de vida digna. Y al mismo tiempo la movilidad, en un sentido amplio, representa un potencial condicionante para el ejercicio del conjunto de derechos fundamentales, como es la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la cultura, etc. Por supuesto, las condiciones del transporte público, las condiciones y regulaciones en las cuales se desarrolla el transporte privado, las opciones en materia de vías peatonales, las formas de transporte opcionales, como es el caso, por ejemplo, de la bicicleta. Todo esto tiene que ver con el conjunto de derechos humanos, porque afecta, obstaculiza o facilita la libre circulación, el desarrollo, el cuidado y el disfrute del medio ambiente, y además también combatir la discriminación, en particular en relación a temas de accesibilidad y más aún en materia de personas con algún tipo de discapacidad y obstáculos con respecto a la accesibilidad. Ahora, la movilidad también se relaciona, y esto ya lo han dicho muchos de los que me precedieron, se relaciona intrínsecamente también con el derecho a la salud, a la integridad y a la seguridad personal. Y cada uno de estos además son derechos autónomos e interdependientes, pero autónomos en la mayoría de los tratados. Por un lado, porque la accesibilidad física, por ejemplo, los servicios de salud, están relacionados con la posibilidad de movilidad y el tipo de movilidad que está disponible. Pero al mismo tiempo, como ya muchos lo han mencionado, la movilidad y el grado de seguridad de la misma está relacionado también con la mayor o menor posibilidad de sufrir lesiones, discapacidades y muertes causadas por el tránsito, lo cual no hay ninguna duda que representa un problema grave de salud pública. Cuando los países, y luego de haber establecido que hay muchas formas de relacionar el tema de la movilidad y la movilidad segura con diferentes derechos humanos, bajo este concepto de interdependencia e integralidad de los derechos, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos, tiene esta relación de interdependencia para uno y otro poder ser cumplido en su totalidad. Entonces pasamos a pensar qué significa, qué valor tiene esta idea en el marco de las obligaciones de los estados. Y los estados, a través de la ratificación, y la mayoría de los estados de nuestra región han ratificado la mayoría de los tratados fundamentales de derechos humanos, sea del sistema universal o sea del sistema interamericano. Y en ese sentido, ¿a qué se han comprometido? A adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole para proteger los derechos de las personas que habitan o transitan en sus territorios. ¿Qué implica esto? Específicamente, en la temática que nos toca hoy, es la obligación de progresivamente adoptar una estructura regulatoria y acciones para un sistema de transporte y urbanismo sostenible, seguro y saludable. Como muchos han mencionado, es un cambio de paradigma, para que todas las personas, sin discriminación, se movilicen de forma segura, eficiente, eficaz, en un marco de accesibilidad y equidad. Y como también nos ha mostrado, ha habido avances en la región, pero también falta mucho que hacer. En ese sentido, el llamamiento en el marco de esta semana
a la limitación de la velocidad a 30 kilómetros, es una forma de contribuir a que las calles sean más saludables y adecuadas para la convivencia entre el transporte, el automóvil y los peatones. Pero además de este enfoque en qué tenemos que hacer o en cómo tenemos que seguir progresando, también es importante, en materia de derechos humanos, llamar y prestar atención a posibles potenciales retrocesos. Y en este sentido, tenemos que recordar que a medida que un país avanza, y más allá de los estándares internacionales, los avances a nivel nacional, y una vez alcanzado un determinado nivel de protección de derechos, se limita el nivel de discrecionalidad para hacer cambios posteriores, que al mismo tiempo puedan significar un retroceso. Ese derecho y esa progresividad en la toma de medidas que establecen todos los tratados de derechos humanos, es decir, sabemos que un Estado no puede cambiar todo de una vez. Por eso se habla de progresividad en las acciones y en las medidas que se toman administrativas, legales y de otra índole. Pero esa progresividad tiene otra cara, que es la no regresividad. Y en este sentido, ese es un llamamiento importante. Y puedo dar algunos ejemplos. Como por ejemplo, si un país tiene en materia de velocidad ya tomado algunas medidas que van en línea con las recomendaciones que se hacen a nivel internacional, y luego quiere regresar y cambiar esa velocidad de manera que iría en contra de la evidencia que favorece y protege mejor el derecho a la salud de las personas, el medio ambiente, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de una medida de regresividad. Si, por ejemplo, un país tiene medidas, por ejemplo, en materia de control de alcohol y del nivel de alcohol en sangre para poder manejar, y luego quiere tomar una medida que cambia ese nivel de alcohol en sangre de una manera que permite una mayor presencia de alcohol en sangre, eso podría ser también considerado desde lo normativo y desde la evidencia una medida de regresividad. Y en eso quiero seguir elaborando, porque esto no es algo que surge a partir de una opinión, sino que esto es algo que viene siendo elaborado en el ámbito de la academia, pero también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el comité de expertos que básicamente controla el cumplimiento del pacto, cuyo nombre es homónimo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es donde habitan los principales derechos que tienen que ver con salud, con el nivel adecuado de vida, educación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el comité analiza, en una forma muy resumida, lo estoy explicando, que esta obligación de avanzar presenta dos dimensiones. La de tomar continuamente medidas para progresivamente proteger y cumplir los derechos, y la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. Y insisto, esa regresividad la entendemos cuando una política, una regulación, una norma jurídica o de otra índole, de alguna forma puede retroceder el estatus que se tiene. Y también, avanzando en ese mismo concepto, esa regresividad puede ser normativa o de resultados, en el sentido que lo he estado explicando, que es si claramente la norma en ese cambio y basada en la evidencia que tenemos sobre la materia, por ejemplo, en este caso lo que estamos hablando de la seguridad vial y la movilidad segura, es una medida que pudiera determinar, por ejemplo, cuando estamos hablando de velocidad, si yo aumento la velocidad en vez de bajarla, o si la he bajado y luego la vuelvo a aumentar, nos estaríamos generando una situación de posible regresividad. La importancia, reitero, y con eso voy terminando y ya quedo abierto a posibles preguntas que pueda haber, la importancia de ligar el conjunto de los derechos humanos con el tema de la movilidad segura, porque implica varias dimensiones individuales y colectivas, radica en que más allá de las declaraciones y llamamientos, existe un conjunto de tratados que nos da una dimensión de obligatoriedad y que nos da el marco de legitimidad suficiente para solicitarle y pedirle a los países que adopten medidas concretas en ese camino. Y desde ya, desde OPS, como se viene haciendo, siempre está en nuestra voluntad y nuestro rol de cooperación técnica para ayudar en ese sentido. Desde ya, muchas gracias otra vez por la invitación y quedo a disposición para cualquier pregunta que pudiera haber.